Muy buenos días, amados amigos. Dando gracias a Dios por este privilegio de compartir el mensaje de nuestro servicio devocional en el día de hoy. Bendiciéndole a cada uno de ustedes desde mi naturaleza crística, desde ese centro de paz y amor que hay en mí, a ese centro de paz y amor que hay en cada uno de ustedes. Y en el mes de octubre, nuestro calendario indica que vamos a trabajar con el tema de dejar ir y dejar a Dios actuar. Y todo el que conoce este sendero espiritual está familiarizado con esta expresión, que es a su vez un concepto muy importante dentro del cristianismo práctico. Tan importante es este concepto que en nuestro devocional, la palabra diaria, aparece dentro de los 15 temas que son repetitivos mes tras mes. Cualquier persona que se pare en una plataforma, usted entiende el lenguaje que usa y utiliza mucho esta expresión. También cuando apoyamos en oración a las personas, pues recurrimos a usar este término de dejar ir y dejar a Dios actuar. Y siempre digo que la palabra diaria es un tratamiento, y como tratamiento en sí, pues hay cosas que son repetitivas, de suerte tal que las personas vayan familiarizándose y adiestrándose en ese sentido. En nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, pues para que las cosas se den, nosotros tenemos que comportarnos como ese cincel que se pone en manos del escultor, en donde se van quitando cosas. Y así mismo pues sucede con este tipo de expresiones que nos ayudan a ir dando forma a nuestro ser espiritual, el cual estamos llamados a expresar. El concepto de dejar ir es tan significativo y forma parte de nuestro léxico que es extraído justamente de las enseñanzas del Maestro Jesús. No es casualidad que lo usemos, porque voy a compartir con ustedes el texto donde está plasmado este concepto. Y vamos a ver la versión de la Biblia Reina Valera 95 de estudio. En el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, los versículos 28 al 30. Hágase la luz. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y se hizo la luz. Pero veamos esta misma cita bíblica en otra Biblia que se llama Biblia para Todos, lenguaje actual. Vamos a ver qué nos dice esta versión de la Biblia en el mismo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Nueva vez, hágase la luz de la comprensión. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí,
pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llegar. Y se hizo la luz. Como pueden ver, las dos citas bíblicas no son exactamente iguales. Hay una, la primera del Evangelio de Mateo, de la versión Reina Valera, en la cual pues nos habla de yugo. Y fíjense la importancia de estudiar esta forma la Biblia, de tomar dos citas pero en versiones diferentes, porque nos abre como el espectro para analizar y para hacer lo que se llama la hermenéutica bíblica o la interpretación metafísica. Si tomamos la primera, vemos que habla de un yugo y en la otra no habla de yugo. Un yugo, ustedes saben, es el aditamento que se le pone a los bueyes para obligarlo a que juntos hagan un trabajo de fuerza, de transportar una carga o de arar la tierra. Jesús siempre recurría a esas cosas sencillas de la naturaleza, del vivir de la gente, para poder enfocarse en la enseñanza espiritual. Pero además vemos que él dice, aparte de ofrecer el yugo, que más bien es una disciplina, y nosotros como discípulos de él tenemos que tener disciplina, y eso es la invitación que él hace, a que seamos disciplinados. Pero además él habla de ser manso y humilde de corazón. Tenemos que recordar que en este mismo Evangelio de Mateo, cuando él hace el enfoque del Sermón del Monte, y en la parte que tiene que ver con las beatitudes, él enfoca el alcanzar el reino de los cielos, ese estado de conciencia, de paz y armonía, cuando nosotros somos mansos. Y el manso es el que alcanza la capacidad y dominio de gobernar las condiciones de su vida. Y ese dominio es clave en nuestras vidas. Me recuerdo así rápidamente que cuando Pablo enfoca cuáles son los frutos del Espíritu, habla del dominio propio. De modo que una persona mansa adquiere dominio propio. En ese estado mental de mansedumbre incluye una disposición total de que se haga y se manifieste la voluntad de Dios conforme a la sabiduría divina. Jesús fue un ejemplo y siempre hizo eso, de que se manifestara la voluntad de Dios. Ahora bien, Jesús finaliza estas palabras de esta versión, de que mi yugo es fácil y ligera mi carga, y es que cuando afrontamos las situaciones del diario vivir desde el Cristo que mora en nosotros, las cosas van a ser más ligeras, van a ser más fáciles de afrontar. Y él lo enfocó en otra cita que encontramos en el Evangelio de Juan, cuando él dijo, ¿cómo era que él trabajaba? O sea, decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. De modo que esa invitación que Él nos hace a que vayamos al Cristo, a nuestro interior, para que las cargas sean ligeras, para que no estemos trabajando desde lo externo, sino que nos vayamos al interior. Y desde ahí es que Él hace su trabajo. Y la invitación nos las hace a cada uno de nosotros, de que hagamos como Él, que las palabras que Él usa no son de su propia cuenta, sino el Padre que mora en Él es que hace las obras. El trabajo exitoso, siempre lo hemos dicho, es cuando se hace de adentro hacia afuera,
desde el interior donde mora el Cristo, hacia el exterior, hacia el mundo manifestado. Y es que en un mundo como este, tan atareado como el de hoy, de verdad que nos sentimos agobiados. Estamos manejando tanta información, estamos siendo bombardeados por la internet, por los periódicos, por la televisión, por las diferentes plataformas, y compite todo esto con nuestra atención. Y en toda esa información que se maneja, pues aparecen los consejos, aparecen las enfermedades, aparecen los remedios, aparecen los asuntos medioambientales, aparecen las normas de los gobiernos, aparecen las noticias de guerra y rumores de guerra, y todo eso pues nos hace sentir estresados. Y solamente cuando nosotros nos podemos apartar y hacer ese trabajo desde nuestro interior es que podemos competir o alivianar esta carga de tanta información, de tanto estrés. También están los problemas en nuestros trabajos, están los problemas en la familia. O sea, todo un bombardeo de cuestiones que es difícil manejarla desde nuestra humanidad. Ahora bien, lo que dice el maestro aquí, que en estos momentos cuando nos sentimos así, confundidos, es el momento en que debemos de aplicar este concepto de soltar y dejar ir, dejar a Dios que se haga cargo, porque Dios en nuestro interior nunca se va a confundir con esos factores externos, sino que nos va a guiar a la forma perfecta de cómo luchar con cada situación. Y Jesús lo hizo durante su ministerio, porque Él tomó tiempo para irse al silencio, Él tomó tiempo para apartarse. Fíjense que a veces pasaba noches enteras orando, y después descendía y hacía sus obras milagrosas de sanación, de multiplicar los recursos, porque Él se preparaba y permitía que Dios a través de Él hiciera el trabajo. Nosotros también podemos hacer lo mismo, dejar esos asuntos en lo externo y esas frustraciones, esas irritaciones, y apartarnos diariamente un rato a entregar a la divinidad todas esas situaciones, a aligerar nuestras cargas. Realmente dejar ir es un desafío para la mayoría de nosotros, y es que nosotros hemos sido educados de que tenemos de tener control de las cosas. Esa ha sido la forma en que nos han educado. Pero en este camino de reeducación espiritual, nosotros tenemos que aprender a llevarnos de ese consejo que nos da el Maestro Jesús, de soltar las cargas. Y soltar las cargas es crear ese espacio de meditación, de oración, en donde no trabajamos desde lo externo, sino desde lo interno. Y en ese momento, cuando dejamos ir, realmente se vuelve una opción viable, porque cuando dejamos ir, estamos poniendo a Dios a cargo y estamos declarando que nos guíe, que nos muestre el camino, que nos diga cómo seguirlo. En ese espacio de meditación, de oración, es donde aparece esa luz, aparece esa voz callada y apacible que nos da las ideas de cómo hacer el trabajo, de cómo soportar la carga que hay en el mundo, que hay en lo externo. En ese estado, pues la tensión y la opresión se vuelven paz y fortaleza. Ya no confiamos en nosotros mismos para llevarnos bien con los otros, para tener armonía en el trabajo. Empezamos a confiar en Dios, que es sabio y poderoso en todos. Ahora bien, ¿cómo realmente dejamos ir
¿Cómo dejamos que Dios dirija nuestras vidas? Una buena manera de Dios es apartar, como decía, como lo hizo el Maestro Jesús. A veces es bueno darse un paseo por el bosque, por el jardín, por el parque, por la playa. A veces es bueno retirarse, hacer un retiro de silencio de un día, o apartarse en un cuarto de la casa por una hora. Eso es dejar que Dios se ponga a cargo de las cosas, porque no paramos nunca las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque estamos completamente queriendo tener el control de todo. Pero esa es la forma en que podemos dejar ir, creando también una disciplina de hacer, si es posible, esto a una hora determinada del día, si es posible empezando el día, 15, 20 minutos. Irse un fin de semana y olvidarse de todo el mundo. Así es como vamos a permitir que Dios esté a cargo y soltar esas cargas que tanto nos mantienen estresados. Cuando nosotros dejamos ir y dejamos a Dios actuar, indudablemente que vamos a notar los cambios. Vamos a salir de este proceso fortalecidos, vamos a tener mayor capacidad de discernimiento, porque cuando dejamos que Dios actúe, lo que vamos a ver es que si se cerró alguna puerta, Él abre otra. Si ocurrió una situación de pesar, vamos a ver cómo Él nos puede dar de nuevo el gozo. Indudablemente que hacer un hábito de acudir a Dios por lo menos una vez al día va a hacer que nosotros nos calmemos, nos tranquilicemos, escuchemos esa voz suave y apacible del Cristo morador, que tal como hizo Jesús decía: venid a mí, le dijo a sus discípulos, y apartémonos un poco. Y es que cuando Él decía eso, Él no decía vengan a mí donde Jesús, le decía vengan al Cristo, vengan a la divinidad, no estén ahí donde está esa parte exterior, esa parte mortal nuestra, que es la que tiene la agonía, el afán, la parte mortal nuestra. Venid, decía el Cristo a sus discípulos. Y algo muy importante, cuando aprendemos a dejar ir y a confiar en Dios, va a ocurrir que, tal como aparece en el Evangelio de Lucas, los caminos torcidos serán enderezados. Y dice, los caminos ásperos serán allanados. De modo que Dios hará que esos lugares ásperos en nuestras vidas se allanen y los lugares torcidos sean enderezados. Solo deja ir y deja a Dios actuar. Ahora bien, deteniéndonos un poco en la cita bíblica de la Biblia, Reina Valera. no, de la lenguaje actual. Ok, ahí la tienes. Si se fijan cómo empieza esa cita bíblica, dice, ustedes viven angustiados y preocupados. O sea, Jesús inmediatamente sabe que nosotros vivimos así. Y vamos a suponer ese ambiente en donde Él se desarrollaba hace 2000 años. No había vehículos, no había aviones, no había internet, no había delivery, no había nada de eso. Ni motoconcho. Pero la gente, Él sabía que siempre estaban angustiados. Lo que había era oveja y chivo, y la gente seguro que tenía sus ocupaciones de si se les perdió, si no, si fueron a beber agua, o sea, es que ese vivir angustiados y preocupados es del humano, no es del Cristo. Hace 2000 años de eso. ¿Y qué pasa? Ahora tenemos facilidades que no existían, pero nosotros estamos preocupados.
Antes una carta de Europa a América duraba 1 mes o 2 meses en llegar. Ahora el mensaje llega instantáneo. Pero ¿estamos ansiosos y preocupados? Sí, lo estamos. Ya la gente antes tenía que coger un barco y duraba 1 mes para llegar de un sitio a otro. Ahora, en unas horas de vuelo, pues llega al sitio. Pero eso no le ha quitado esa condición humana de estar angustiado. Hay un corre-corre cuando tú vas a viajar y todo el papeleo y el registro. Pero cuando nosotros trabajamos desde ese consejo que nos da el Cristo, de que vengan y descansen, esas preocupaciones deben de ceder. Pero Cristo también le hace la invitación. Dice, ven a mí y yo los haré descansar. Él sabe que donde mora el Cristo, en el centro de tu ser, hay descanso, porque es el centro de conciencia que hay en cada uno de nosotros, de luz, de amor, de paz, de armonía. Ahora bien, Él no se queda ahí, Él te dice cómo hacerlo. En el texto aparece que obedezcan mis mandamientos. O sea, Él te da una oferta como si fuera en un supermercado, 2 por 1, que son los mandamientos. Te dice 2, nada más. 2. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. O sea, te lo pone sencillo. No como la ley mosaica, que eran 10. Él te dice, mira, coge los primeros 4 nada más. Y esa es tu relación con Dios. Y coge los otros 6. Y esa es tu relación con tu prójimo. O sea, que Él sabe cómo. Guardando, obedeciendo los mandamientos. Ahora bien, Él también te dice cómo Él lo hace. O sea, Él dice, soy paciente y humilde de verdad. O sea, si repasamos, Él sabe, porque lo afirma, que por qué tú estás angustiado. Te hace la invitación para que descanse. Te dice cómo, obedeciendo los mandamientos. Y te dice cómo Él lo hace. Y Él dice, soy paciente, humilde, de verdad. Definitivamente Jesús, el excelso maestro, pues, da aquí lecciones acerca de la verdad. Él mostró su paciencia y humildad en todos los actos de su vida. Y nos exhortó a ser también nosotros pacificadores. Porque Él decía que los pacificadores son los que efectúan la verdadera paz en sus almas. Ellos son los que superan todo tipo de dificultad y de limitación. Y solo son los que llegan potencialmente a ser verdaderos hijos de Dios. La paz es esencial para manifestar salud, prosperidad. Yo siempre comparto con Roberto de que nosotros le ofrecemos unas cápsulas de salud a la gente y siempre termina de alguna forma en invitarlo a que estén en paz. De alguna forma lo dice, pero siempre esa es la forma de tú adquirir salvación, que no es más que salud. Ahora bien, en ese texto de la Biblia, con el lenguaje actual, Él da una seguridad y dice, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que te hace llevar. Está ahí en el texto. Dice en el 30, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Y es que el Cristo, por medio de Jesús, asegura que con disciplina nos conducimos a una creciente conciencia de la naturaleza divina que compartimos con Él. La presencia de Dios en nosotros, y esa presencia pues va a aligerar nuestra carga. En la versión anterior empieza con la invitación a venir. También habla de las cualidades de mansedumbre y de humildad. Y también promete
Él dice, hallaréis descanso para vuestras almas al dejar ir el control y mi confianza crece. Porque sus promesas, tal como aparecen en otros evangelios, son fieles y verdaderas. De verdad que Él te asegura que ese yugo es fácil de llevar y la carga también es ligera. Definitivamente, mis amigos, yo creo que si nosotros aceptamos esta invitación del Maestro Jesús de confiar y depositar nuestras inquietudes y ansiedades en el Cristo que mora en cada uno de nosotros, pues definitivamente cuando lo hacemos con confianza vamos a hallar gracia acercándonos a ese trono que está en nuestro interior. Recuérdense que se habla de manera metafórica que nuestro cuerpo es un templo, y esa metáfora tiene que ver con que el templo de Jerusalén tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo, de modo que cada uno de nosotros en su cuerpo templo habita ese lugar santísimo, ese centro de paz y armonía. Y ahí es que tenemos que ir y depositar nuestras cargas. Ahí es que tenemos que ir a soltar y dejar ir y poner a Dios a cargo. Si nos acercamos al trono de gracia, vamos a encontrar el socorro oportuno. Si sabiendo esto, pues recordamos esa cita también del mismo Maestro Jesús que decía que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a meditar un poco para internalizar estas ideas de soltar nuestras cargas en el Cristo. Y te invito a que tomes una posición cómoda. Si es posible, poner tus pies fijos en el piso. Toma 3 respiraciones, profunda y suave. Al cerrar tus ojos suavemente, relaja tu cuerpo. Un cuerpo relajado te permite relajar tu mente. Una mente relajada te permite hacer contacto consciente con Dios. Céntrate en tu respiración o céntrate en los latidos de tu corazón. Y dirígete a ese santuario interno, a tu aposento alto, allí en el centro de tu ser, donde eres uno con Dios, un centro de luz, de paz, amor. Si es posible, visualízate con ropas blancas, simbolizando la divinidad en donde estás, en tu santuario interno. Y afirma de manera silente que en ese lugar yo soy uno con Dios. Nueva vez, repite de manera silente: yo soy uno con Dios. Y ahora afirma: dejo ir y dejo a Dios hacer un trabajo perfecto en mí. Dejo ir y dejo a Dios hacer un trabajo perfecto en mí. Y reflexiona ahora: querido Dios, hazme recordar que es tu voluntad lo que es perfecto y tu tiempo es el correcto.
En tu tiempo correcto, Dios, siempre se hace tu voluntad perfecta. Con confianza puedo soltar cualquier pensamiento ansioso. Confío en tu guía y dirección en todo lo que deba hacer. Me pongo a tu cuidado. Al pensar en las cosas que me perturban, te las entrego a ti. Dejo ir el peso sobre mis hombros y centro mis pensamientos en ti. Y me veo a salvo en tu amorosa presencia. Y afirmo nueva vez, dejo ir y dejo a Dios hacer un trabajo perfecto en mí. Dejo ir y dejo a Dios hacer un trabajo perfecto en mí. Y es momento de que te tomes un tiempo de silencio para que puedas apropiarte de estas ideas, de verdaderamente soltar y dejar ir y poner a Dios a cargo. Al regresar de la experiencia, es tiempo de agradecer. Agradezco el don de la fe que me sostiene en mi camino espiritual. Agradezco el don de la fortaleza que me permite permanecer firme en las enseñanzas del Maestro Jesús. Agradezco el don de la sabiduría, porque soy sabio, dirigiéndome siempre al Cristo de mi ser. Agradezco el don del amor y soy un centro radiante de luz. Agradezco el don del dominio, porque sé que soy fuerte con el Cristo de mi ser. Agradezco el don de la imaginación, porque puedo construir mi santuario interno y acudir en cada momento por guía e intuición. Agradezco el don de la comprensión, sabiendo que cada día me lleno de esa comprensión espiritual que me permite avanzar firme en mi proceso de regeneración. Agradezco el don de la voluntad, sabiendo que la voluntad de Dios siempre es el bien para mí. Agradezco el bien del orden, sabiendo que el universo está ordenado y que Dios ordena mis pensamientos. Agradezco el don del entusiasmo, sabiendo que vivo cada día con fe, amor y fortaleza. Y agradezco el bien de la renunciación, sabiendo que renunciando a mi condición humana, permito que el Cristo me guíe a cada paso en el camino. Y agradezco finalmente el don de la vida. Y juntos decimos todos: gracias Dios. Gracias Dios.
Gracias, Maestro Jesucristo. Gracias, Maestro Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén.